Ay, dos videos tumbados en la misma semana. En serio que inicié este año en racha. Y bueno, aquí vamos otra vez. Resubiendo otra vez el video de Nayuta porque a YouTube se le dio por tumbármelo por copyright una segunda vez. Mientras que hay canales que suben temporadas completas e incluso este one shot completo y no les pasa nada. Empiezo a pensar que YouTube le gusta tumbar videos a canales pequeños. Luego de por qué nadie crece en su plataforma. Por favor, espero que dejen like y su comentario en este video para que la plataforma lo recomiende como hizo con la versión anterior, que al menos no les iba tan mal para hacer videos de otro tema. Y para los que se pregunten si habrá más videos de 726, sí, saldrá otro video relacionado a este tema y a estas historias, pero por estos inconvenientes el video se demorará un poco más de lo usual. Espero que este video ya sea la versión definitiva y gracias por su atención y ahora sí, disfruten del video. En este canal ya todos conocemos a Tatsuki Fujimoto, el autor de nuestro querido Chainsaw Man, Goodbye Eddie y Look Back, un mangaka del que ya hemos hablado en este canal y uno de los mangakas más populares de la actualidad, pero en esta ocasión no vamos a hablar de sus obras más reconocidas, sino de 726, una antología donde recopila varios de sus one-shots más antiguos, pues desde que tenía 17 años hasta los 26, historias simples a su fiel estilo, dando una antología bastante curiosa que nos muestra el origen de Fujimoto, cortos simples pero a la vez atrapantes, donde vemos la creatividad del mangaka, mostrando aliens, demonios y demás. Pero bueno chicos, para cerrar el año, esta vez les traigo un manga algo diferente, y aunque sé que este video no va a tener mucha repercusión, porque bueno, lo subí casi 2 meses tarde, pero hey, mejor tarde que nunca, ¿no? Y la verdad, tenía bastante ilusión de hablar de estos one-shots. Aunque bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de los 8 en un mismo video, sino que me centraré en Naruto of the Prophecy, mi historia favorita de esta antología y una que está bastante relacionada a Chainsaw Man. Una historia simple, bastante bonita y que da un bonito mensaje sobre la hermandad. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, conozcamos y analicemos la historia de Nayuta Prophecy. Pero antes de iniciar con el video, les recomiendo que se vean estas 8 historias, sobre todo el de Nayuta of the Prophecy, antes de ver este video. Es una historia bastante buena, muy entretenida y que mantiene mucho el estilo de Fujimoto en cada escena. Y como saben, este video contendrá varios spoilers de la historia y una que otra opinión de los otros 7. Y volviendo con el tema principal del video, este video busca hacer más un análisis basado en mi interpretación y en lo que me transmitió esta historia, y si han visto o han leído Nayuta Prophecy, díganme qué les pareció esta historia y qué les pareció también las otras. Pero bueno, no alargo más esta introducción, así que tomen asiento, tráiganse algo para comer y empecemos a hablar sobre Nayuta of the Prophecy. Nayuta of the Prophecy trata sobre la historia de Kenji y Nayuta, una familia bastante rara debido a que Nayuta, la hermana menor, tiene cuernos y unos extraños ojos de espiral, iniciando esta historia con Kenji, llamándole la atención a Nayuta debido a que acaba de matar unos gatonejos, regañándola debido a que le había advertido que no saliera sola ni que matara a esos pobres animales, pero ante esto la niña empieza a soltar maldiciones y antes de irse le arroja el animal a su hermano, y ante esto se cuenta el origen de Nayuta, y es que en ese mundo existe una profecía, y es que una hechicera con cuernos nacerá atravesando el vientre de su madre. Esa persona no tendrá un corazón humano, hablará en un lenguaje cruel e incomprensible para los demás. Una niña hacía del mismo diablo, un ser que traerá el fin del mundo. Una profecía antigua, el cual está siendo contada por una anciana, y 10 años antes vemos que un grupo sectario rodea la casa donde nació la niña de la profecía. Y a pesar de los intentos para acabar con la niña, la policía les justifica que creer en profecías es algo muy estúpido, pero aún así, este grupo de manifestantes empiezan a tacharlos de asesinos por proteger a la niña, justificándose de que es mejor acabar con la niña antes de que ocasione el fin del mundo. Pero dentro de esa casa vemos a la familia de Nayuta, donde vemos a Kenji de niño, quien estaba bastante confundido por la gran multitud fuera de su casa, pensando que era un festival en vez de un linchamiento. Pero ante esto, su padre le advierte que se aleje de la ventana y le empieza a contar la profecía que hay acerca sobre su hermana. Y es que hace años los hechizos profetizaron que Nayuta era una niña demoníaca y que se convertiría en una hechicera que destruiría el mundo. Pero a pesar de saber todo eso, aún así su madre decidió sacrificar su vida para darle luz a Nayuta, porque al final aquella niña con cuernos era parte de su familia, preguntándole a Kenji si cree que su hermana iba a destruir el mundo. Y a pesar de escuchar acerca de la profecía, Kenji no sabe a qué responderle a su padre, pero algo que sí está seguro es que él protegerá a Nayuta porque al fin y al cabo es su querida hermana menor, dejando bastante orgulloso a su padre por escuchar aquellas palabras, pero lamentablemente días después su padre sería asesinado por uno de los manifestantes, dejando a Kenji solo y cuidando de Nayuta. Y a pesar del incidente, Kenji decide mantener la promesa de su padre y cuidaría a su hermanita menor a toda costa.
y mientras pasan los años, vemos que nuestro protagonista ha seguido adelante, buscando varios trabajos y así seguir adelante junto a Nayuta, empezando a trabajar como electricista para así poder subsistir junto a Nayuta, pero aún así los rumores de la profecía y la tragedia que le traía a su hermana no pararían, terminando despedido de su trabajo por ser el hermano de Nayuta y debido a que sus compañeros estaban bastante aterrados por el poder de la niña. Y tras esto, Kenji ve como un grupo de manifestantes empieza a criticar a los hechiceros, y una anciana de ese grupo empieza a cuestionar cómo el gobierno no ha hecho nada para acabar con Nayuta, y tampoco les da la posibilidad de acabar con ella porque si la matan irán a la cárcel, a lo que intentarán usar el poder de la ley para acabar con la niña. Pero ante esto aparece una persona desconocida, el cual empieza a dar un discurso de que el verdadero problema son los países vecinos y las armas nucleares, declarando que un hechicero no tiene el poder absoluto para destruir el mundo, y como prueba de ello, trajo un hechicero para demostrarle que no son una amenaza, mostrando que solo fue capaz de crear un simple cuchillo, aclarándole que si votan por él, su gobierno no tendrá ningún error. Pero ante esto, la anciana y los manifestantes lo sacan corriendo de ahí, y tras pensar en todo ese discurso, Kenji empieza a pensar en su hermana, preguntándose si ella realmente podría destruir el mundo, empezando a recordar varias de sus acciones, y es que ella es alguien bastante rara, decapita ratas y desmiembra perritos de arena, llevando a que él no le haya entendido en esos 10 años, replanteándose de que posiblemente ella sí destruya el mundo, pero aún así, si eso fuese cierto, Nayuta sigue siendo su hermana pequeña, y como su hermano mayor, su deber es protegerla, y tras regresar a su casa, nuestro protagonista se encuentra con un escenario un poco macabro, un escenario lleno de cadáveres de pájaros, empezando a tenerle miedo a su propia hermana por todo lo que está haciendo, preguntándose de dónde salían todas esas espadas, y es que, al igual que el tipo hace unos minutos, Nayuta es capaz de crear armas con magia, y tras esto, Nayuta le tira uno de los cadáveres a su hermano, a lo que Kenji la vuelve a regañar, diciéndole que no debe matar a los animales, y a pesar de que ambos comen pollo, no debían cazarlos ni acabar con ellos de forma tan sanguinaria. Pero antes de terminar, Nayuta se dirige a la mesa y ambos empiezan a comer, a lo que Kenji le da parte de su comida porque Nayuta está creciendo, y a pesar de que la niña le dice algo, Kenji sigue sin entenderla. Y tras esto, Kenji intenta probar algo, preguntándole si realmente ella la entiende, pidiéndole que levante su mano derecho, pero Nayuta termina levantando el izquierdo, y luego intenta enseñarle a pronunciar frases normales, pidiéndole que repita lo que él dice, pero como dicta la profecía, solo puede comunicarse a través de maldiciones. Y tras esto, Kenji le dice que él fue despedido, lo que parece sorprender bastante a Nayuta, y en medio de la noche, Kenji mira a Nayuta y empieza a pensar en lo que ella hace en su día a día, lee libros todo el tiempo, masacra animales, pero lo raro es que ella nunca duerme sola, preguntándose si debía tenerle miedo, pero aún así algo dentro de él encuentra la forma de quererla. Pero mientras anochece, Nayuta sale a una granja, donde se escuchan a dos personas pelear debido a la niña de la profecía, recalcando que esa persona no tiene corazón, no tiene sentimientos y nadie la puede entender. Pero mientras estas personas discutían, Nayuta empieza a matar al ganado, usando sus armas para acabar con todos los animales, levantándolos y llevándolos a otro sitio. Pero antes de saber qué pasó con los animales, volvemos con Kenji, quien se despierta para desayunar junto a Nayuta, pero al notar que no está, empieza a preocuparse por ella, pero cuando abre la puerta se encuentra con una masacre, varios cadáveres de vacas y Nayuta yacen en la puerta de su casa, y a pesar de que la niña intenta decirle algo, Kenji sigue sin entenderla, se dio cuenta que no la entendía para nada. Pero ante esta atrocidad llegan los dueños del ganado, y mientras Nayuta se esconde en la casa, Kenji solo se disculpa por el problema, pero los dueños saben que no fue culpa de Kenji, ellos saben que es alguien muy amable y que los ayuda en las temporadas, dándose cuenta que todo eso fue gracias a la magia de Nayuta, empezando a cuestionar a Kenji de que se la lleve a la policía y se deshagan de ella. Antes podían llegar a aguantarla, pero al ver esa masacre ahora solo le temen, pensando que ellos podrían ser los próximos sin pagar las consecuencias. Pero uno de los civiles le dice que Nayuta acabó con todo su ganado y que no le importa quién sea, pero el culpable tiene que pagar las consecuencias, a lo que Kenji no le queda de otra que echarse la culpa, empezando a gritar que él fue el que se metió en sus granjas y mató al ganado, y claramente nadie le cree, pero aún así él seguía gritando que todo fue obra suya debido a que necesitaba el dinero, solo pide que lo perdonen y que les pagara con el dinero que ahorraron sus padres, volviéndoles a decir que Nayuta no hizo nada y que la culpa fue de él. A lo que al final los hombres deciden aceptar lo que dice Kenji, pero aún así remarcan que como Nayuta no posee un corazón humano, ellos dos no se llegarán a entender nunca, y si decide echarse la culpa, tendrá que asumir las consecuencias y recompensarlos. Pero tras todo este problema, se hace de noche y Kenji decide irse con el grupo de granjeros, dejando a Nayuta sola, quien solo se pone a leer. Pero ante esto, Nayuta empieza a recordar todo lo que su hermano ha hecho por ella, incluso recordando los valores que le ha inculcado desde hace bastante tiempo, empezando a escribir algo en una libreta mientras sigue recordando momentos con su hermano, recuerda momentos donde comen o cuando ella come serpientes,
Pero recuerda una noche en la que Kenji le dijo que ella es alguien diferente y posiblemente no diferencia entre el bien y el mal, pero le revela lo más importante, y es que a él no le importa si molesta a los demás, lo único que quiere es que ella esté bien. Si ella está viva, lo demás no importa, porque al final ella es la única familia que todavía le queda. Terminando escribiendo lo siento en la libreta, pero justo en ese momento escucha la puerta de su casa, solo para sorprenderse al ver a su hermano muy golpeado y con sangre en su cara, empezando a perseguirlo diciéndole más maldiciones, pero aún así mostrando una preocupación genuina por su hermano. Pero ante esto, Kenji solo puede disculparse por llegar tarde y mencionándole que matar animales ajenos es algo malo, desmayándose frente a su cama junto a Nayuta, quien está bastante preocupado por verlo en ese estado, pero en ese momento empieza a recordar a los manifestantes, pensando que ellos fueron los culpables de que su hermano terminara así, empezando a aumentar poco a poco su rencor hacia la humanidad. Pero al día siguiente vemos un día bastante tranquilo, con personas paseando por la calle y pasando un día bastante normal, hasta que varios ven a Nayuta, empezando a hablar de ella y de lo peligrosa que es, pero también temen que algo le pase por los idiotas que creen en la profecía, pero aún así deciden dejarla en paz por miedo a su magia, creen que si la dejan tranquila no hará nada, pero mientras murmuran, unas espadas empiezan a salir del suelo y empiezan a rodear a Nayuta, y antes de ver qué es lo que va a hacer la niña, volvemos con Kenji, quien se despierta de un extraño olor, viendo la cabeza de un cerdo encima de la mesa, pero también al lado había una carta que Nayuta le había escrito pidiéndole que coma todo lo que quiera, pero también le pedía perdón por todo lo que había pasado, dejando junto a la carta la comida que le habría ofrecido hace un día, a lo que Kenji se da cuenta que es lo que siempre ha querido Nayuta. Ella no mata animales porque sea cruel, sino porque ella quería darle de comer, empezando a darle sentido a las acciones de su hermana. Siempre le lanzaba cadáveres para darle algo de comer, queriendo recompensarlo por todo lo que ha hecho por ella, pero también se pregunta dónde está ella, pero a su vez escucha un alboroto en la calle y cuando sale de un escenario espantoso, espadas gigantes volando por el cielo, todos tenían algo en claro, eso era la magia de Nayuta. Pero además de las espadas, también había manos gigantes surcando en el cielo. Como dicta la profecía, Nayuta tenía el poder para destruir el mundo, llevando a que el cielo esté repleto de armas peligrosas. La anciana empieza a gritar de que empezó el fin del mundo. Por fin la profecía se cumplió y todos están condenados, pero aún así el ejército decide intervenir, trayendo tanques y armamento pesado, y al encontrar a Nayuta deciden matarla. Pero Nayuta consigue defenderse usando sus espadas, usándolos como escudos y usándolas para levantar los tanques y quitarles sus armas. Y mientras el ejército retrocedía, Kenji se acercaba a Nayuta, y al verlo, Nayuta decide quitar su escudo y darle paso libre a su hermano, y mientras ambos se miran fijamente, Kenji levanta su mano y le da un golpe en la cabeza, empezando a regañarla, diciéndole que qué habría pasado si ella mataba a alguien, gritándole que se detenga ahora mismo, a lo que vemos que Nayuta no sabe qué hacer, mirando a su alrededor y solo poniéndose a llorar, dejando de lado su rabieta y corriendo para abrazar a su hermano. Y Kenji revela que siempre le tuvo miedo a Nayuta y por eso nunca la regañó, y aunque no la entiende del todo y puede llegar a destruir el mundo, aún así ella sigue siendo su hermanita. Pero ante este hermoso momento, la bruja anciana los interrumpe felicitando a Kenji y pidiendo que mate a la niña. Pero Kenji se niega, diciéndole que sí, ella puede destruir el mundo con una rabieta, pero eso no importa, porque sigue siendo su hermana menor, y desde ahora él hará todo lo posible para evitar que el mundo sea destruido y lo educaría de forma correcta, como lo haría cualquier hermano. Al final, ella no mató a nadie, diciendo que ella es una niña buena, solo quería asustarlos porque ella les temía. Pero aún así, la anciana lo vuelve a reprochar, diciéndole que tiene el poder para destruir el mundo y que tampoco posee un corazón humano. Ellos nunca llegarán a entenderse. Pero Kenji le vuelve a insistir, de que sí, antes no podía llegar a entenderla, pero por primera vez pudo hacerlo, y sabiendo que ambos estarán bien, decidió ir de la ciudad para evitar más problemas, y días después ambos se encontrarían en una playa alejada de la civilización, y a pesar de los problemas que eso conlleva, por fin estarían seguros, y como no había televisión, nadie conocería a Nayuta, pero mientras Kenji dice esto, Nayuta empieza a escribir en una libreta, preguntando por un helado, pero Kenji le dice que no van a comer helado por un tiempo por falta de dinero, y también entendiendo que siempre leía porque quería aprender a escribir, pero tras eso, Nayuta le escribe si él le tiene miedo, pero de forma calmada, él le dice que no, porque al final ella es su linda hermanita menor. Night of the Prophecy fue un one shot bastante bueno, no la octava maravilla del mundo ni la mejor obra de Fujimoto, ya que varios sabemos que ese puesto se lo tiene ganado Look Back, pero aún así esta es una historia bastante bonita y que tiene un gran mensaje sobre la hermandad, una historia que a pesar de ser simple y bastante corta, se siente muy íntima y muy cercana con los personajes, muestran una hermandad bastante rara pero a la vez una bastante linda.
Además, que si uno ha visto Chainsaw Man, es imposible no ver varias similitudes entre la relación de Nayuta y Denji. Sí, Fujimoto, tantita creatividad en los nombres, ¿no? Pero aún así, eso no quita que este one shot sacó varias referencias a Chainsaw Man, desde el concepto del personaje de Nayuta como la relación que tienen Nayuta y Denji, mostrando que a pesar de ser una historia muy simple, tuvo mucho potencial para pasárselo a su secuela espiritual como lo fue Chainsaw Man, mostrando igualmente una relación bastante bonita y dándole a la Nayuta de Chainsaw una personalidad única, basándose un poco en la de este one shot. ¿Pero esto significa que es la mejor historia de 1726? Pues en lo personal, sí. Es verdad que está el de los pollos y el de las hermanas, que también para mí fue un one shot bastante buenos y que tiene un mensaje muy parecido y bastante bonito. Pero siento que la relación de ambos protagonistas fue lo que mantuvo muy por encima este one shot comparado a los demás. Pero bueno chicos, eso ya sería todo por el video de hoy y creo que sería todo por este año. Espero que les haya gustado el video y les haya parecido entretenido. Sé que no analicé mucho este one shot comparado con los demás, pero al ser una historia bastante pequeña y muy simple, la verdad no da mucho de qué hablar. Pero aún así, me hacía bastante ilusión hablar de este one shot desde que lo vi, y no voy a negar, me gustó muchísimo hacer este video y hablar de este one shot. Si les gustó el video, pueden compartirlo a quienes crean que les pueda gustar este contenido. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hable de las otras 7 historias que quedan de la antología, o si solo prefieren que haga el de Nayuta. Y si no estás suscrito y te gusta mi contenido, considera suscribirte y formar parte de esta pequeña comunidad que estamos formando. Y sin nada más que decir, les hablo Jagger HD deseándoles año nuevo y nos vemos en la próxima.